Buenas noches, señoras y señores. Nuestra madrugada en La Primera, de Televisión Española, continúa con la tercera edición de Telediario y las últimas noticias. En Llamadas a Medianoche les ofreceremos la segunda parte del episodio de ayer, Vidas sin posibilidades. Y nuestras emisiones finalizarán con Diga 33 y las discusiones por culpa de una peluca femenina. Y nada más por hoy, les dejamos ya con las noticias de alcance. Buenas noches desde Televisión Española. Hola, buenas noches. El Congreso de los Diputados recordaba esta tarde a un coso taurino. Corcuera, en su adiós como ministro, fue despedido con gritos de «torero, torero» por sus correligionarios y con silbidos por parte de la oposición. Pero unos y otros, incluido Corcuera, hicieron gala de sentido del humor, que en los tiempos que corren buena falta nos hace. Se lo contaremos en un telediario en el que también estará con nosotros Catherine Lalimière, secretaria general del Consejo de Europa, en visita oficial a España. Pero antes, los titulares del día. El nombramiento de Antoni Asunción como ministro del Interior viene acogido por nacionalistas vascos y catalanes. Concentración de miembros de la Policía Autónoma Vasca en solidaridad con el sargento herido en atentado de ETA. El jurado ha declarado a los niños llamados A y B de 11 años culpables del asesinato del pequeño James Balger. La mitad de la población gitana sigue viviendo en condiciones de miseria y marginación. El Tenerife perdió frente al Juventus de Turín por 3-0. El Barcelona empató a 0 en Estambul. Noticias en La Primera. Presentan Pedro Altares y Montserrat Balfegó. Despedida al Banco Azul de José Luis Corcuera. Despedida, como no podía ser menos, sonada. O sea, por decirlo en términos taurinos, hubo pitos y aplausos. Pero esta vez lo cortés no quita lo valiente, con sentido del humor. Genio y figura del todavía por unas horas ministro del Interior, y en un rifirrafe entre él y un joven diputado del Partido Popular sobre la ruta del bacalao que entrará con todo derecho en las antologías parlamentarias. No se lo pierdan. Fue una despedida a dos bandas. Corcuera exhibió una vez más su capacidad dialéctica ante diputados y periodistas en su última intervención como ministro del Interior. Corcuera, que defendió la conveniencia de cerrar algunas discotecas de la llamada Ruta del Bacalao, replicó en tono irónico al diputado del PP, Tomás Burgos. Han glorificado ustedes el consumo, han glorificado ustedes la cultura del pelotazo y les han invitado a colocarse con los porros, con las litronas y con las papelinas. Les han formado ustedes en la violencia y en la frustración. Se refiere usted a nuestros jóvenes, me imagino que se meterá usted entre ellos y no veo yo en usted todo o todas las maldades que usted ha dicho que ve en aquellos que son como usted, jóvenes. ¿Cómo es posible que usted no haya caído en eso? ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno le ha tratado a usted muy bien? Porque yo estoy encantado de que usted esté tan satisfecho de que nosotros hayamos conseguido que usted esté sentado en esta cámara y que no ande por ahí con litronas. Posteriormente, ante los informadores, volvió a mostrar lo que han sido sus polémicas relaciones con algunos sectores de los medios. Yo, respecto de algunos, pocos, muy pocos, algunos que manipulan, intoxican, generalizan, es que tengo un cierto orgullo en que ellos sepan, que yo sé, que no merecen la pena tenerles en cuenta. Yo estoy encantado. Ya es oficial, Antoni Asunción, nuevo ministro del Interior, el tercero de la etapa socialista. Felipe González, como en él es habitual, mantuvo la intriga hasta el final, pero esta vez las quinielas periodísticas no fallaron. Unas quinielas, por decirlo todo, con muy escasas variantes. Asunción culmina así una carrera política que empezó en el 79 en su pueblo, en Manises. Tomará mañana posesión de la que es probablemente la cartera más difícil y arriesgada en una democracia. No es de extrañar entonces que, reticencias aparte, hasta la oposición le haya deseado suerte. Como a todos sus antecesores en el periodo democrático, le hará falta. Eso es algo. El Consejo de Ministros de pasado mañana contará con la presencia de Antonio Asunción como nuevo titular de Interior. Hoy, Asunción se reunió con el presidente Felipe González en Moncloa y mañana prometerá su cargo en presencia del Rey en el Palacio de la Zarzuela.
Con el nombramiento de Asunción, el Ministerio de Interior tiene garantizada la continuidad de la política iniciada por José Luis Corcuera en el departamento. El nuevo ministro ha sido el encargado, desde su anterior responsabilidad en instituciones penitenciarias, de poner en marcha la política de dispersión de los presos de ETA. Asunción inició asimismo el nuevo plan de prisiones que prevé el cierre de 40 antiguas cárceles y la apertura de 20 nuevos centros. Diputado por Valencia, Antonio Asunción, de 42 años, fue también alcalde socialista de Manises, su localidad natal, y presidente de la Diputación de Valencia. Mientras Partido Popular e Izquierda Unida han acogido con reticencias su nombramiento, aunque le desearon suerte en su nuevo cargo, socialistas y nacionalistas vascos y catalanes piensan que hará una buena gestión al frente de Interior, ya que, dicen, ha demostrado eficacia, profesionalidad y conocimiento del departamento. Más de 1000 ertzainas se han concentrado esta tarde en Bilbao ante el hospital en el que agoniza Joseba Goikoetxea, el sargento de la Policía Autónoma Vasca contra el que ETA atentó el pasado lunes. Numerosas personalidades le han visitado hoy en el hospital y mientras desde la Iglesia y el Gobierno vasco se han repetido las críticas a ETA, a Herri Batasuna y al diario Egin. Joseba hemen gaude, Joseba, estamos aquí. Con este mensaje, cientos de ertzainas se han concentrado esta noche ante el hospital de Basurto, donde su compañero, el sargento de la Policía Autónoma Vasca, Joseba Goikoetxea, sigue en coma profundo tras el atentado del pasado lunes. Entre los concentrados, el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, cuyo departamento ha emitido hoy un duro comunicado en el que califica a Cas y Herri Batasuna de fascistas que intentan secuestrar las libertades. Ndakari Ardanza, un auténtico favor para la higiene democrática. Desde la Iglesia, el obispo de San Sebastián, José María Setién, ha señalado que el atentado del lunes es un ataque contra todo el pueblo vasco. Toda Inglaterra ha seguido, entre aturdida y conmocionada, el juicio contra los 2 niños asesinos de un tercero de 2 años. Después de 3 semanas de proceso y apenas 6 horas de deliberación del jurado, han sido considerados culpables y condenados a prisión ilimitada. Un veredicto contra unos niños que no se conocía en Gran Bretaña desde hace 50 años. Pero el final del juicio no supone ni de lejos el fin de la pesadilla. El veredicto se ha pronunciado en un silencio total. John Venables, conocido hasta ahora como el niño B, y sus padres lloraban en silencio. Robert Thompson, el niño A, ha permanecido impasible. El único incidente ha sido cuando, leída ya la sentencia, un pariente del niño asesinado ha dicho desde las filas del público: ¿cómo os sentís ahora, pequeños cerdos? Y el hecho más conmovedor es que por primera vez se han visto las caras todos los padres, los del niño asesinado y los de sus verdugos. La sentencia considera que los 2 niños eligieron libremente matar a James sin que su muerte fuera el resultado de un juego desgraciado como había sugerido la defensa. El juez les ha dicho a los niños que habían cometido un acto de una crueldad diabólica y les ha anunciado su futuro. Estarán detenidos por un tiempo ilimitado hasta que el ministro del Interior decida que están completamente rehabilitados y no representan un peligro para otras personas. España no tiene controlada aún la epidemia del SIDA y ahora mismo presenta la mayor tasa de incidencia de la enfermedad. Estos son los terribles datos que ha ofrecido hoy Michael Merson, el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el SIDA. Merson ha asegurado que los jóvenes tienen un alto riesgo de contraer la enfermedad al iniciarse en esas edades en el sexo y el contacto con las drogas y considera fundamental que reciban la máxima información porque los jóvenes de hoy podrían convertirse en el año 2000 en la mitad de todos los afectados. En España ha aumentado el número de casos entre los jóvenes, las mujeres y los homosexuales, aunque el mayor problema está entre los drogadictos que se inyectan. Bajo el título Los gitanos en la historia de la cultura, ha comenzado hoy en Granada el primer Congreso Nacional sobre esta etnia en nuestro país. Precisamente en Andalucía viven 300.000 gitanos, es decir, casi la mitad de los que habitan en España. En la inauguración de este Congreso, la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, ha recalcado que la mejor forma de integrar a un pueblo es aceptar sus rasgos culturales. Los gitanos quieren incorporarse plenamente a la sociedad, pero sin dejar en el camino su cultura y sus señas de identidad. En la inauguración de este primer congreso, la ministra de Asuntos Sociales ha dicho que la sociedad española tiene que aprender a respetar las diferencias de todo tipo. Tenemos que prepararnos para una sociedad multicultural, una sociedad multiétnica, una sociedad que sea tolerante, que acepte la diferencia, que se enriquezca
con las culturas o con los planteamientos de otros grupos. Payos y gitanos reconocen que aunque ha mejorado, la convivencia está lejos de ser perfecta. Porque el hecho de ser solamente gitanos, ya hay personas que nos tratan como si fuéramos ya de otra galaxia. Ahora lo que pasa es que muchas veces ellos mismos no se avienen a vivir como las personas normales, o sea que ellos tienen su forma de vida y creo que ellos mismos son los que se separan de la sociedad. La marginación es aún la realidad diaria para la mitad de los 750.000 gitanos españoles. Viviendas indignas, analfabetismo y la consiguiente dificultad para acceder a otros trabajos que no sean la venta ambulante o la recogida de cartones siguen impidiendo la integración entre payos y gitanos tras más de 5 siglos de convivencia. La autopsia ha revelado que fue un único golpe en la cabeza lo que provocó la muerte del joven Jesús Sánchez, que fue agredido el pasado domingo por un supuesto grupo de cabezas rapadas. El cadáver de Jesús Sánchez, de 27 años, fue incinerado hoy en el cementerio de la Almudena, mientras el grupo de policía especializada en violencia de las llamadas tribus urbanas continúa las investigaciones y de momento aún no se ha descartado que la agresión tuviese que ver con un ajuste de cuentas. Elecciones cuanto antes. Primero aprobar el presupuesto y luego elecciones anticipadas, en la esperanza de que éstas aclaren el más que confuso panorama político italiano surgido de las urnas el pasado domingo, la caída de la lira en los mercados internacionales y las graves incógnitas que pesan sobre el futuro de los principales partidos políticos causa de esta decisión. El triunfo en las elecciones municipales pasadas de los antiguos comunistas, de los neofascistas y de la Liga del Norte y el hundimiento de los partidos de gobierno tradicionales atizaron las maniobras para debilitar o derribar lo que un destacado democristiano calificó despectivamente como gobierno de profesores de matemáticas. Muchos diputados de la mayoría actual no tienen ningún interés personal en aprobar los presupuestos y la marcha posterior hacia un nuevo sistema que les barrerá del panorama político. Por eso el primer ministro ha buscado hoy y conseguido el apoyo de los excomunistas y de la Liga. Apoyarán los presupuestos con ligeras modificaciones para llegar pronto a unas elecciones en las que deben surgir como elementos esenciales del arco parlamentario. En este ambiente ha chocado la declaración del financiero Berlusconi en apoyo del candidato neofascista a la alcaldía de Roma, Gianfranco Fini. Certamente Gianfranco Fini, non avrei un secondo di esitazione. Periodistas de varios medios de su propiedad se han declarado en huelga para manifestar su rechazo por la actitud de Berlusconi. El gobierno español está decidido a mantener su apoyo a la oposición democrática de Guinea Ecuatorial. Son palabras del ministro de Exteriores, Javier Solana, quien también ha anunciado que el Ejecutivo revisará el plan de cooperación con la excolonia. Por su parte, el diputado del Partido Popular, Javier Rupérez, ha criticado duramente la política del gobierno respecto a Guinea. Hemos producido y hemos mantenido y seguimos todavía manteniendo no solo una dictadura, sino además un Estado que se ha merecido tristemente el adjetivo de delincuente. El ministro Javier Solana ha explicado hoy ante el Congreso cuáles serán las líneas maestras de la política del Gobierno respecto a Guinea, una vez celebradas las elecciones del pasado domingo. Tenemos que continuar propiciando el diálogo gobierno-oposición. Tercero, mantener el apoyo a los partidos de oposición. Cuarto, ser vigilantes con los derechos de nuestros ciudadanos allí, con los derechos humanos y libertades en Guinea, haciendo las denuncias pertinentes bilateralmente y en las instancias internacionales. El jefe del brazo armado del grupo entreguista Hamas ha muerto en la franja de Gaza por disparos de soldados israelíes. Imad Zakel, hasta hoy el palestino más buscado por los servicios de seguridad de Israel, se dio a la fuga, según la versión israelí, después de que una patrulla diera el alto al coche en el que viajaba. Fue en ese momento cuando los soldados abrieron fuego y le hirieron mortalmente. El grupo Hamas tiene una fuerte implantación en Gaza y en Cisjordania y ha criticado duramente los acuerdos de paz entre la OLP y el gobierno israelí. En Bosnia, la ayuda humanitaria llegó hoy a su destino. Después de un mes de bloqueo, más de 30 camiones han logrado llegar a Travnik, Tuzla y Srebrenica y otras poblaciones asediadas de Bosnia Oriental y Central. Tras un acuerdo de sus líderes políticos hace una semana en Ginebra, los jefes locales de los grupos armados habían seguido oponiéndose al paso de la ayuda humanitaria.
Hoy, sin embargo, 5 convoyes han conseguido hacer llegar más de 600 toneladas de ayuda a una población civil desesperada por la guerra, el hambre y el frío. En la ciudad de Zenica, en Bosnia Central, al menos 11 personas han muerto de inanición o a causa de las bajas temperaturas. La sospecha de que una organización terrorista pudiera estar detrás de varios hechos sin aclarar fue el origen de la investigación que permitió desarticular la red de escuchas ilegales que actuaba en Barcelona. Por otro lado, hoy ha quedado en libertad sin fianza el editor de La Vanguardia, Javier de Godó. Este presunto inculpado ha declarado ante el juez que ignoraba que el servicio de seguridad que él contrató realizara escuchas ilegales. La investigación que la Audiencia Nacional inició el pasado verano pretendía, en principio, esclarecer varios hechos dispares. Por un lado, varios atentados cuya autoría nadie ha reclamado. Por otro, el seguimiento realizado al entonces juez Baltasar Garzón y el espionaje telefónico al que fue sometido el fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo. La investigación permitió descartar la sospecha de que detrás de todos esos hechos estuviera una organización terrorista. Lo que la policía y el juez Bueren encontraron en su lugar fue una red de escuchas ilegales de la que supuestamente forman parte un coronel y 2 exagentes del CSID. El Partido Popular ha pedido hoy que, además del ministro de Defensa, comparezcan en el Congreso el vicepresidente del Gobierno y el director del CSID. Con una reunión con el ministro de Administraciones Públicas han comenzado esta noche en Madrid las negociaciones entre los ayuntamientos y el Gobierno. Los alcaldes reclaman al Estado los 47.000 millones de pesetas que les adeuda del año 92. También quieren un pacto que resuelva el problema de la deuda municipal y un nuevo sistema de financiación para los ayuntamientos. En los 10 primeros meses del año, el déficit público, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, se ha situado en 2,7 billones de pesetas, más del doble que el año pasado. La caída de la recaudación de impuestos, unida al aumento de la factura sanitaria y del paro, son las causas de esta subida. Solo en octubre, el déficit superó los 70.000 millones de pesetas. Las bajas temperaturas de hasta 20 grados bajo cero que se dan en algunos países de Europa han causado la muerte de al menos 32 personas desde el pasado fin de semana. Quienes más sufren esta ola de frío son las personas sin hogar. En Francia, Alemania, Rusia, Italia o Polonia se están acondicionando estaciones de metro o de ferrocarril para dar cobijo a vagabundos y mendigos. Los hospitales de estas ciudades atienden estos días numerosos casos de congelación. Actualizado, fiel al original y ricamente ilustrado. Así es la nueva versión del Quijote de la Mancha, editado en 2 volúmenes por Anaya, que esta tarde se ha presentado en Madrid. Anaya ofrece el Quijote en edición de lujo que saldrá a la venta al precio de 24.000 pesetas. Ángel Bastida, crítico literario y conocido cervantista, coordinó el trabajo y José Ramón Sánchez ha plasmado en imágenes, en minuciosos dibujos a lápiz, la vida y andanzas del hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miembros de la Comisión del 0,7% para 1994 se han entrevistado esta tarde con el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana. Esta comisión pretende una declaración de compromiso del Gobierno para redistribuir la ayuda oficial española destinada a reducir la pobreza y lograr el desarrollo sostenido de los países que lo necesiten. La reunión de hoy podría poner fin a la huelga de hambre mantenida por algunos miembros de la comisión, que dura ya 10 días. Un año más, la obra de un joven poeta ha sido galardonada con el Premio Loewe de Poesía, en un acto celebrado este mediodía en Madrid. Un jurado de poetas, jóvenes y maduros, presidido por Octavio Paz, ha premiado este año la obra Habitaciones separadas de Luis García Montero. La obra de un poeta joven, pero ya importante, y que, en cierto modo, indica una de las tendencias más valiosas de la poesía contemporánea en España. Se ha llamado poesía de la experiencia, podríamos llamarla también poesía de la vida, poesía que trata de explorar la realidad de todos los días. Poesía a medio camino entre lo maravilloso y lo cotidiano. Poesía joven, distinguida hoy con el Premio Loewe. El Barcelona ha sumado un positivo en su visita a Estambul. El Barça ha empatado a 0 en el campo del Galatasaray en el primer partido de la Liga Europea de Campeones. Un encuentro aburrido y con claro planteamiento defensivo por parte de los dos equipos. En su mismo grupo, el Mónaco ha goleado por 4-1 al Spartak de Moscú. Y en el grupo B, los otros resultados de la noche han sido Anderlecht 0, Milán 0 y Oporto 3, Werder Bremen 2. El FC Barcelona, que esta noche estrenaba nueva indumentaria, ha empatado a 0 con el Galatasaray de Turquía. Romario, en un contraataque, no sabe batir en vaselina al portero Hayrettin. Era el minuto 19.
A los 28 minutos el conjunto turco malogra esta oportunidad que se estreña en el travesaño. Suat tampoco pudo batir a Zubizarreta tras un error del portero azulgrana. Y el final de la primera parte anula esta jugada de Laudrup que acabaría dentro de la portería. En la segunda mitad dominó mucho más el Barcelona, pero el Galatasaray creó situaciones de peligro como esta. Al Barcelona le faltaba el gol, pero Romario no puede lograrlo en esta jugada. Tampoco Hayrettin dejaría que Vaquero consiguiera su propósito en este disparo. La oportunidad más clara del Barcelona en la cabeza de Romario que paró el portero turco. El empate a 0 cabe considerarlo de buen debut del Barcelona en la Liga de los Campeones de la Copa de Europa. Este gol del alemán Andreas Möller ha sido el primero de los 3 tantos conseguidos por la Juventus frente al Tenerife en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de la UEFA que se ha disputado en Turín. Curiosamente, la Juve, que ha dominado todo el partido, ha cambiado el color de sus camisetas en el segundo tiempo. El equipo de Valdano ha notado la ausencia por sanción de 5 de sus titulares y ha jugado acomplejado y sin convicción. Baggio ha marcado el segundo tanto de penalti y Ravanelli ha colocado el 3-0 con el que ha finalizado el encuentro. Un marcador que resultará muy difícil de superar en el partido de vuelta. Y una última noticia de fútbol. El presidente del Valencia, Arturo Tuzón, ha presentado esta noche su dimisión. Tuzón ha alegado que las relaciones entre la junta directiva y la afición se han deteriorado. Hablamos ahora de baloncesto. El Real Madrid ha perdido en su cancha por 58-57 contra el Olympiacos en partido de la Liga Europea. Su derrota ha llegado en el último segundo después de un polémico final. El Madrid suma ya 2 derrotas en 3 encuentros. Todo el partido ha sido muy igualado, pero con una puntuación muy baja. El Olympiacos porque es su estilo y el Real Madrid porque no acaba de encontrar el juego agresivo y eficaz que debía corresponder a un equipo con una plantilla tan potente. El caso es que ha habido pocos puntos, mucho juego interior, poca imaginación y mucho atasco. Solo un jugador ha destacado entre todos los participantes, el montenegrino Zarko Paspali, otro errante producto de la vieja escuela de lo que fue la brillante Yugoslavia. El baloncesto tiene sin embargo una virtud: por muy malo que sea el juego, la emoción final está garantizada. Una canasta de Sabonis ha puesto al Madrid en ventaja a falta de 7 segundos. Después, una serie de malos entendidos y errores de la mesa y el balón en manos del Olympiacos. Los blancos no han sabido defender su ventaja, les han anotado, han perdido por 58-57 y han repetido una situación demasiado frecuente para ellos en los últimos días. Como les anunciábamos en la cabecera de este telediario, nos acompaña esta noche la señora Catherine Limier, que es secretaria general del Consejo de Europa. Señora Limier, bonsoir. ¿Qué es exactamente el Consejo de Europa? ¿Cuál es su función en el complejo entramado realmente muy grande de organizaciones europeas? Bien. En primer lugar, podemos decir que el Consejo de Europa intenta reagrupar a todos los países europeos, pero hablo de la gran Europa, naturalmente. Hoy en día ya tenemos a los países de la Comunidad, más los países de la EFTA, los países escandinavos, Austria e incluso Turquía. Y además los países de Europa Central, y esperamos acoger de aquí a poco tiempo a los países de Europa Oriental, con lo cual somos una organización paneuropea. Esa es la primera característica, creo yo. Después, segunda característica, contrariamente a lo que ocurre con las demás organizaciones, intentamos construir una Europa humanista, una Europa de la cultura y también una Europa de los valores, y no cualquier tipo de valores, cierta concepción de los derechos humanos, eso es muy importante, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano del Consejo de Europa. Intentamos también construir en todos los países, y eso es cierto sobre todo en Europa Central y Oriental, la democracia pluralista y el respeto del Estado de Derecho. Esa es nuestra principal tarea. Es un cambio geográfico en toda Europa y al mismo tiempo se trata de atribuciones en lo que podemos llamar la Europa de los valores. En ese sentido, la reciente conferencia de Viena, que se celebró hace muy escasas semanas, aprobó varias resoluciones, pero una importante sobre la protección de las minorías. ¿Cómo contempla el Consejo de Europa la protección de las minorías en Europa, que hoy es un fenómeno muy característico de nuestros días?
De hecho, tratamos los derechos de las minorías como prolongación de los derechos humanos, porque de hecho se trata de un problema muy similar. Son dos problemas muy vinculados entre sí. Y para ayudar a las minorías, para intentar hallar soluciones a los problemas de las minorías, que son problemas muy peligrosos, muy agudos para la paz, en la mayoría de los países de Europa Central, incluso de Europa Oriental, pues para ello vamos a actuar en dos grandes campos. Por una parte,